No, ahí estamos juntos. Donde Job sufre porque no te y él le dice, porque no te has arrepentido, quita el pecado. Ese es el tema y lo que está asumiendo, ¿quién? Sofar, ¿no? Ahora, note bien, la primera cosa que escucha, eres culpable de pecado. Segunda parte. Ahora, note, yo tengo un montón de detalles en este bosquejo para ayudarte a ver cómo acercarte a ese capítulo. Y tú vas a ver que yo tuve que revisar esto un montón de veces para asegurar que yo no estaba insertando. Y esa posibilidad siempre existe, ¿no? Yo estaba buscando cómo que yo puedo desarrollar esto a la realidad, poniéndome en los zapatos de Sofar y poniéndome en los zapatos de Job. Y tú y yo hemos sido Sofar y hemos sido Job. Depende del tema. ¿Okay? Ahora, mira la primera parte. Escucha, eres culpable de pecado. ¿Cuál es el hecho? Tus argumentos contra Dios necesitan ser respondidos. Así se presenta. Los cargos contra Job. Conversación ociosa, burlarse de Dios, justicia propia. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado hablando con una persona así? 2. Sepa esto. Usted tiene una gran necesidad, la necesidad de conocer a Dios. Él le dijo, tú no conoces a Dios. Y le va desarrollando todos los puntos. Mira bien. 3. Actúa, arrepiéntete. Mira, punto número 3. En letra molde. Dice, actúa, arrepiéntate. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona, arrepiéntate? Pero él o ella no reconoce que necesita arrepentirse. Y mira, y ahí voy desarrollando, tengo aquí como 15 puntos aquí, ¿no? En cómo lo voy desarrollando, ¿no? Es más fácil desarrollar una enseñanza, un mensaje, cuando tú tienes una estructura clara delante de ti. Y mientras que tú vayas desarrollando ese mensaje, tú vas a notar si la estructura tuya es sana o no es sana. Y tú vas haciendo los ajustes. Esa es la ventaja de preparar una estructura o un bosquejo o esquema, como dicen aquí. Mira lo que dice punto G. Respuesta de Job a Sofar, ¿no? He invocado a Dios y he puesto mi esperanza de salvación en Él. Note la primera afirmación de Job. Él siempre había invocado a Dios, confiaba en Él. Él se está defendiendo. Pero en su defensa, él todavía está cuestionando dónde he pecado. Mira, punto 2, letra molde. La segunda afirmación de Job. Su confianza y esperanza estaban ¿en quién? En Dios. En Dios. Note, ahora sigue conmigo y llegue conmigo a punto número 3, la tercera afirmación de Job. Y note otra vez que te estoy entregando un montón de detalles. ¿Okay? De ahí tú puedes desarrollar un mensaje, solamente sacar un punto, o desarrollar expositivamente una serie de enseñanzas larguísimas. ¿Me comprende? Esa es la ventaja de poner un esquema. Tú no tienes que hacerlo todo, porque mira, yo tengo 85 páginas de bosqueo solamente del libro de Job. Eso tú no lo vas a hacer en una hora. Tú puedes escoger el punto que tú quieres clavar. La tercera afirmación de Job. Él tenía una gran esperanza de vivir de nuevo. Y note que voy ahí. Punto A, la abrumadora desesperación de Job. Punto B, los pensamientos desalentadores de Job sobre vivir de nuevo. Mira, punto C, el intenso anhelo de Job de ser liberado del sufrimiento. Punto D, la gran esperanza de Job, vivir de nuevo en un cuerpo resucitado. Él estaba convencido que él iba a morir. ¿No? Punto E, el profundo arrepentimiento de Job, una sensación de su muerte inminente. ¿No? Mira, punto H en letra molde. La segunda respuesta de Elifaz. Mira, con estos 3 amigos tú no necesitas enemigos. Pero la verdad es, la razón por la tarea de hoy es que tú vas a jugar el papel de Elifaz en su presentación. Dicen, pero eso es raro. No, pero ¿no es cierto que ese es el papel que hemos jugado muchas veces? Con nuestro hermano, nuestra hermana. Cuando hablando con David, al principio de la hora, cuando entramos, dicen, varón, yo quiero que tú juegues el papel de Elifaz. Con convicción. ¿Pero por qué? Porque hemos jugado ese papel. No lo queremos admitir, no queremos confesar, pero sí lo hemos jugado.
¿entiende? Pero ¿cuál es su argumento bíblico? Punto H. La segunda respuesta de Elifaz. Job sufre porque careces de sabiduría, eres culpable de pecado secreto. Le fue añadiendo. ¿Por qué estás sufriendo? Punto 1. Reconoce los hechos. Eres muy imprudente y culpable ante Dios. ¡Wow! Y mira todos los detalles, lo que él le dice. Punto A, por ejemplo. Job estaba lleno de divagaciones huecas. Punto B. Job socavó la fe de las personas en Dios y la llevó por mal camino con sus argumentos. El argumento de Elifaz es que él había mal aconsejado ¿a quién? A aquellos que supuestamente él había ayudado. C. Job actuó con arrogancia. Job ignoró la sabiduría y la enseñanza de los ancianos de las generaciones anteriores. F. Job se negó a recibir el consuelo de Dios. Le sigue aumentando, le está añadiendo ahí todas las piedras. Y con él, según Elifaz, lo va a dejar enterrado cuando él termina con esto. Mira, baje hasta punto 2. Escucha, Dios juzga a los malvados. ¿Cuál fue la presunción de Elifaz? Que él era ¿qué? Un malvado. Ahora, baje conmigo y vete a punto I. La respuesta es que eso Job capítulo 16 hasta Job capítulo 17, ¿no? Y mira, la respuesta de Job a Elifaz. Rechazó todas sus acusaciones y suplicaré por consolador intercesor. Job entendió que él estaba siendo atacado. El hombre no era tonto. Pero él no atacó a Elifaz. Fue a buscar al Señor. Y ahí está la diferencia. Tú me puedes criticar, obviamente tú tienes todo el derecho a hacerlo. Ahora, yo tengo que decidir, ¿voy a reaccionar y atacarte a ti o Señor? Él me dijo algo, yo sé que en todo lo que se habla hay una verdad. Ahora, Señor, ayúdame a identificar esa verdad en medio de todas estas palabras que se compartió en el momento caliente con sentimientos y emociones, ¿me entiendes? Porque muchas veces nos cae gordo cómo nos dicen algo y dejamos de escuchar qué fue lo que se dijo. Porque estamos estancados en el cómo y ignoramos el qué. Lo que me llama la atención de Job es que Job estaba enfocado en el qué. Necesito mi Señor para aclararme las cosas. Mira lo que dice en punto 1, debajo de punto I, la respuesta de Job, rechazó tus acusaciones, ¿no? Y suplicaré por un consolador intercesor. Job suplicó por un consolador. ¿Por qué? Punto A, porque sus amigos eran ¿qué? Consoladores miserables. 1. Su consejo fue largo y sin valor. Wow. 2. No consolaron, sino discutieron y regañaron. B. Porque consolaría a sus amigos si estuvieran sufriendo. 1. Podía hacer largos discursos o discutir, pero no lo haría. 2. Él lo animaría y lo consolaría. Haría todo posible para aliviarlos. C. Porque su dolor persistía en si hablaba o no. D, porque sentía que Dios lo había cansado o agotado. 1, devastó su hogar. 2, arrugó su cuerpo, reduciéndolo a piel y huesos. La gente sentía que esto era prueba de su pecado. Porque te recuerda que en la Biblia, ¿por qué uno estaba enfermo típicamente? Ese era el pensamiento, ¿no? Por pecado. Automáticamente era ¿qué? Culpable. Y Job le dice, pero no soy culpable. En ese caso es mentiroso. ¿Ve cómo tú y yo nos acercamos a un problema de una persona determinada cómo este proceso se va a proseguir? Mira lo que dice. 3. Lo atacó y lo destrozó, fijando sus penetrantes ojos de disciplina sobre Job. 4. Hizo que los hombres abusaran de él, una imagen de Cristo.
Ahora comenzó a involucrar esta escena. Punto 5, lo destrozó, lo ahorró y lo rompió cuando todo parecía estar bien, configurarlo como objetivo. 6, lo atacó sin piedad, como arqueros con flechas perforando sus órganos vitales y lo hirió muertamente. Bueno, hermano, ¿de dónde tú sacas eso? Literalmente está ahí. ¿Me entiendes? Tú no tienes que inventar las ilustraciones, ahí están. Ahora, tenemos que aprender cómo aplicarlo. Mira, hay una arte, ¿cómo se dice? ¿Cómo está el dicho? Hay una arte y una ciencia. En cualquier vocación, ¿no? Y pregunta a los músicos, pregunta a los artistas, etcétera, etcétera. Bueno, también en la maestría, cuando uno va a enseñar la palabra, hay un arte y una esencia, hay una metodología. Es con la práctica que tú aprendes cómo casar esas dos cosas. Depende del tema. Note, en punto 7, lo atacó una y otra vez como un guerrero. Porque estaba humillado y desconsolado. Llevaba silicio, ¿qué era el silicio? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? Se echaba encima uno porque era una señal común y corriente que uno estaba en un estado de arrepentimiento o estaba en un estado de duelo, luto, ¿me entiendes? 2, lloró hasta que su rostro se puso rojo. Sus ojos estaban hundidos y rodeados por sombras oscuras. Porque era inocente del pecado conocido y sus oraciones eran puras. Se sentía justo delante de Dios. Él se sentía justo delante del Señor, pero no delante de los demás, porque los demás y no lo creían. Mira, punto 2. Job abogó por un intercesor. Clamó por la tierra para defender su justicia. B, declaró que su testigo y abogado e intercesor estaba en el cielo, una imagen de Cristo. 1, que su intercesor celestial era un amigo que vio sus lágrimas derramadas a Dios. Él no había perdido la esperanza, hasta la última, estaba agarrado hasta la última. Señor, venga a vindicarme, ayúdame. 2, que deseaba un intercesor suplicar a Dios como un hombre suplica en nombre de un amigo. C, necesitaba la ayuda de un intercesor inmediatamente, no mañana, te necesito hoy, right now, hoy, en este momento. Dice, ¿por qué? Porque su muerte estaba cerca. Mira, 2, porque su espíritu estaba quebrantado, sus días pocos y la tumba abierta para recibirlo. Yo creo que tú notes que la mayor parte de estos son sentimientos reales, no fiables, pero reales. Igual sus pensamientos en este momento. Cuando tú entras en una situación con una persona en ese estado, tú tienes que tratar con ellos donde ellos se encuentran en el momento. Lo peor que tú puedes hacer es menospreciar, ignorar o pasar por alto, si lo puedes decir así, ¿ok? La realidad de sus sentimientos y pensamientos. Porque ahora tú estás descartando a la persona. Y nadie, ¿quién aquí quiere ser descartado? Nadie que yo conozco. Ahora, yo puedo estar equivocado en mis sentimientos. Pero descartarme es otra cosa. Ayúdeme a enderezar mis sentimientos, a enderezar mis pensamientos. Porque ahorita son real. Porque lo estoy hundiendo. Dale el martillo al cabo para ponerlo sobre el ataúd y te voy a enterrar. Eso no va a funcionar bien. Y la tendencia nuestra muchas veces, estoy generalizando el comentario en las iglesias, es que somos más como estos 3 amigos de Job, en vez de ser como Job. Porque algunas veces, aunque no lo queremos admitir, somos super espirituales. Nos justificamos. O como dice mi señora todo el tiempo, te punto el dedo, pues se me olvida que hay 3 que me están señalando a mí. Tenemos que pensar, y Job es un libro muy, muy práctico. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre vamos a tener, ¿qué? Problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque somos seres humanos. Cada cabeza es su propio mundo, ¿sí o no? Tú puedes tener esta iglesia llena de peruanos, pero el hecho que tú me has dicho peruano no significa nada, porque cada peruano es distinto. ¿De qué comunidad nació? ¿Dónde fue criado?
sus tradiciones, su comida, todos somos diferentes. Hay algo global peruano. ¿Por qué quiere decir eso? Cuando nos sentamos junto con otro y hay conflictos naturales que van a suceder simplemente porque tenemos distintos trasfondos de entendimiento, distintas costumbres, etcétera, 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 y vamos a chocar. Estaba viendo el noticiero, una fiesta cerca de Tacna, y una fiesta grande, donde van a celebrar todas las comidas de esa región, ¿no? Y son tremenda variedad. Bueno, varios de los cocineros se discutieron, no, el mío es mejor. Ay, caray. Y terminó mal, ¿sabe cómo? Uno levantó el plato, se lo tiró al otro y ahí terminó todo. Lo nuestro es mejor. ¿Te recuerdas, mamá, en los estados? Teníamos latinos de toda parte de Latinoamérica y cada uno, no, el mío es el único. Híjoles, eso era complicado, ¿me comprende? Es que por naturaleza, cierto que somos seres humanos, pero somos muy distintos. Soy el único. Tenemos que entender que vamos a tener esas cosas continuamente en el cuerpo, pero tenemos que trabajar con principios en cómo resolver esa diferencia sin menospreciar la diferencia. 3. Job suplicó a Dios mismo que defendiera y garantizara su inocencia, su justicia. Eso suena un poco orgulloso, ¿no? Yo soy inocente. Pero si tú entiendes el principio de él sí fue. ¿Qué pecado tenía él abiertamente? No tenía. Su conciencia no le mostraba a él que él tenía un pecado. Él estaba, estoy ciego, estoy sordo, estoy muerto, ¿qué está pasando aquí? Mira, punto A, porque sus amigos eran mente cerrada. Hola. Cuando nosotros hemos tenido una mente cerrada. Era mente cerrada, no estaban dispuestos a entender, aceptar su inocencia. B, porque sus amigos lo denunciaron por la recompensa del favor de Dios. Es lo que están buscando ellos. Sus hijos podían ser juzgados. C, porque la gente lo trataba como escoria y le escupía. D, porque su vista estaba fallando debido a tanto dolor y su cuerpo se estaba consumiendo. E, porque los rectos inocentes lo maltrataban en lugar de horrorizarse por su sufrimiento. ¿Qué cosa? F, porque tenía un fuerte testimonio. Él, el justo, permanecería en el camino de la rectitud y se fortalecería. G, porque sus amigos eran imprudentes y no podrían consolarlo incluso si lo intentaba de nuevo. Hay algunos amigos que te visitan en casa en tu momento más doloroso y tú dices, Señor, ¿y por qué llegaron ellos? Me dejaron peor. H, porque sus días eran fugaces, sus planes arruinados. El alma de los demás estaba en mi alma de la situación amenazante y nos fortalece para caminar y a través de la prueba, para probar deseos destrozosos. Mira, y porque sus amigos pervirtieron la verdad, diciendo que la noche es día y el día es noche. Tú puedes ver estos sentimientos. Tú sabes, la tendencia nuestra en el pueblo es, tus sentimientos no importan. Por supuesto que no importa. A la luz de la palabra, no importa. Vamos a ser francos aquí. Pero a la luz de la persona, en el momento importa. ¿Cómo le ayuda a resolver sus sentimientos con la palabra? ¿Cómo te ayuda a asegurar que tus sentimientos son coherentes o no son coherentes con la palabra? Y aunque tú le muestras, todavía no están dispuestos a aceptarlo porque no han resuelto el sentimiento todavía. Tienes que tratar con la persona donde se encuentra el momento, sabiendo que tú tienes a llevarlo a la palabra para ser sanados. Alguna vez tiene que doler un poquito más, ¿no? Alguien que te mete un puñalazo, tiene que ir con el médico. ¿El puñalazo duele? Seguro que sí. Pero el médico tiene que abrir la herida y duele más. ¿Con qué propósito? Para sanarlo. ¿Entiendes? Emocionalmente,
tenemos que buscar hasta qué punto te puedo empujar a abrir esa herida para sanarlo. Y cada uno tiene su límite. Pero tú no lo descubres hasta ese momento. Job, quiero que tú veas aquí. ¿Okay? Te entrego hoy día del capítulo 11 hasta el fin del capítulo 17. La próxima semana te entrego detallado del capítulo 18 y te llevo hasta capítulo 22 porque esa es una sección distinta. ¿Okay? Lo que traté de hacer es buscar las secciones en cómo dividirlo. ¿Entiendes? Y tratar con los argumentos de cada uno de estos tres amigos que tenía, o los tres chiflados que tenía Job, ¿no? Muy bien, ahora con eso en mente, tenemos dos presentaciones hoy día. Primeramente vamos a comenzar con Tomás. Vamos a llamar a Tomás a que venga enfrente, por favor. Y Tomás tiene una presentación, y permíteme, te voy a dar, entra por favor. ¿De frente todo? O en... Sí. Ok, permíteme. Ok, Tomás, aquí están sus instrucciones. ¿Okay? Yo sé que tú quieres predicar por 10 horas. Bueno, pero así no funciona. ¿Okay? Quiero que tomes el tema. Primeramente, no va a presentar su nombre completo. Dos, los versículos que va a predicar y el tema o el punto principal que tú quieres clavar. ¿Me entiendes? ¿Okay? Ahora, como es la primera vez haciéndolo con nosotros, ¿ok? Está bien, no te preocupes por los detalles. La cosa que quiero es que con convicción declare con nosotros cuál es el tema principal. ¿Okay? Correcto. ¿Okay? Y luego desarrollar ese tema en los próximos 10, 15 minutos, ¿ok? Correcto. ¿Okay? Sabiendo que tú no lo vas a terminar. Está bien. ¿Okay? Así es. Comienza. Muchas gracias. Primeramente, buenos días a todos. Doy gracias a Dios por estar y frente a ustedes es un honor. Vamos a partir primeramente, ¿cómo respondería yo si fuera Job? La primera pregunta. Intenta justificar en juzgar el papel de Elifaz y cuál sería su argumento bíblico para decirlo lo que dijiste a Job. Es la pregunta. Elifaz reprende a Job, apelando a una visión. Vamos a tratar de Elifaz. En las imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, el libro de Job tiene relaciones que son muy similares a las de la gente moderna, que se enfrenta con la aflicción para impresionar a los demás lectores con su autoridad religiosa. Elifaz apela Bien, el libro de Job tiene reacciones que son muy similares a las de la gente moderna, repito, que se enfrenta con una aflicción para impresionar a los demás lectores con su autoridad religiosa. Elifaz apela a una misteriosa visión en la que un espíritu vuelve a declarar a la línea argumental propuesta por el propio Elifaz. En el capítulo siguiente, insinúa que Job debería pedirle un milagro a Dios. Capítulos 5 y 8
al 10. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría en él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en la altura y los enlutados levanta a seguridad, o a los enlutados levanta a seguridad. Capítulo 5, 18. ¿Por qué es quien hace la llaga y la verdadera hiere y sus manos curan? Capítulo 5, 19 al 19. En 6 tribulaciones se librará y en la 7ª no te tocará el mal. Eso es lo que le dice Elifaz a Job. En la admirable perfección del universo de Dios, todas las cosas están regidas por leyes sabias, absolutas e inexorables, cuyo cumplimiento riguroso implica el orden y la armonía en todas las esferas, pero cuyo quebrantamiento conduce al caos, a la confusión. Eso nos pasa a todos. Hay leyes que gobiernan los múltiples fenómenos del microcosmos y leyes que rigen la conducta del microcosmos desde los diminutos y ultramicroscópicos elementos que constituyen el mundo de lo infinitamente pequeño hasta el proceso de las grandes fuerzas de la naturaleza y la marcha de los astros telescópicos por sus rutas invariables. Todo el universo responde a leyes establecidas por el sabio creador de todo cuanto existe, Dios. La única marcha de este maravilloso universo, empero, está constituida por nuestro pobre y maltrecho planeta, donde una humanidad agonizante se debate en la miseria, el dolor, presa de la injusticia, la destrucción mutua y la muerte. ¿Cómo respondería yo si fuera Job? ¿Pudo un Dios justo, amante y misericordioso haber formado un mundo perverso y malo y un hombre cargado de defectos y deformidades morales? De ninguna manera. En el libro de Génesis, donde se relatan los orígenes de la tierra y la humanidad, se afirma que después de terminar con toda su obra creadora, consumada durante la primera y gloriosa semana, todo era bueno. Si esto es así, ¿cómo se produjo entonces este panorama de caos, maldad y dolor que caracteriza a la humanidad y que hace que nuestro mundo sea la mota negra del universo? Nos preguntamos. Sencillamente por la decisión voluntaria del hombre de violar las eternas leyes morales de Dios, la continuidad de la perfección con que Dios creó el mundo y a sus habitantes, estaba supeditada a que los seres hechos a la imagen y semejanza divina y por ende dotados de libre albedrío, obedecieron la ley de Dios, el gran código moral que rige desde las edades eternas, pero no lo hicieron. Por eso, cuando Salomón, el mayor de los sabios de la antigüedad, analizó el problema de la presencia del mal en la tierra, en virtud de su propio y lógico raciocinio humano, y más que esto, en virtud de la inspiración de que estaba dotado, exclamó: he aquí, solamente he hallado esto, dice.
que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas y su propio agujero. Job, capítulo 4, los supuestos amigos de Job. Los supuestos amigos de Job. Libro de San Juan, capítulo 9, los versículos 1 al 3, ¿no? Elifaz, Temanita. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, ¿no? En el libro de Job, capítulo 4, y vamos a tratar en esta misma mañana acerca de los amigos de Job. En el capítulo 4, el Espíritu Santo nos presenta por primera vez el primer consejo de un supuesto amigo. Lo conocemos todos, los capítulos de Job. Escuchen la palabra que usé, de qué forma la humanidad está dividida, de qué forma las palabras que son nuestros, pronunciamos, el consejo que damos, tienen repercusiones no solamente en la vida de la persona que estamos animando o esforzando o tal vez maldiciendo, sino también tiene repercusiones en el cielo. Y Job ha sido desposeído de su dinero, sí, también de sus bienes personales, también de su familia, y casi está solo, se encontraba Job totalmente solo. Si abrimos el capítulo 3 de Job, cómo expresa su profundo y abatiente dolor, y ahora el Espíritu Santo nos corre otra cortina, nos muestra y permite penetrar en la filosofía humana, en los puntos de vista que los seres humanos tienen respecto al sufrimiento, y vamos a ver la forma en la que el Espíritu Santo nos vaya a llevar y ayudar a nosotros a no cometer los mismos errores. Elifaz reprende a Job, dice Job capítulo 4, versículo 1 en adelante. Esto va hasta el capítulo 21. Ustedes lo van a comprobar. Elifaz reprende a Job. Manifestaciones del poder de Dios. Leyendo todo ese capítulo, ese texto, vamos a encontrar todo lo que dice más adelante. Job, capítulo 40, del versículo 26 al versículo 24. Job 41, del 1 al 34. Vamos a comparar este pasaje con el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el Nuevo Testamento. Y vamos a sacar la primera enseñanza respecto a la perversión de la perspectiva del sufrimiento en el capítulo 9 de Juan, en los primeros versículos del 1 al 3, en la historia de Job. Se nos contesta la pregunta: ¿existe alguna conexión entre el pecado y el sufrimiento? ¿Existe alguna conexión entre el pecado y el sufrimiento? ¿No? Esta pregunta que vamos a desarrollar en esta mañana es de suma importancia para nuestra comprensión espiritual respecto al sufrimiento. Él nos responde por qué Job era un hombre recto, justo, delante de Dios. Sin embargo, sus sufrimientos fueron mayúsculos. Los amigos de Job aumentaron su sufrimiento al comenzar a querer a deducir a través de la observación externa. Y una observación solamente externa, superficial. A través de la apariencia de todos, los problemas de este hombre Job se vería inequívoco, indudablemente a causa de su pecado. Sin embargo, Dios no piensa siempre así. Así es la ciencia de la lógica. Existe una falacia informal
que se llama la falacia del falso dilema. Es un error del raciocinio filosófico y se presenta cuando el individuo no puede ver más que dos caminos, a menos o así, o es así, o es en vano que te desveles, en vano que te quiebres los dedos incluso de las falanges. Es en vano que te desesperes, es en vano que pierdas todo. Hay un Dios que te dice, vengan a mí, descansen en mí, solamente sean espectadores de mi poder. Dios hace cosas tan grandes y maravillosas que no entendemos, pero tenemos que aprender a no encerrarnos, a no limitarnos, porque Dios es un Dios de lo imposible para nosotros, es posible para Él, Dios, para Él. A Él, cuando muchas preguntas, no tienes más preguntas que hacer que dos alternativas. No todas las preguntas son iguales, espiritualmente hablando. Este error lo cometieron los discípulos, porque para ellos el hombre había pecado, a los padres, o los padres eran culpables de que ese hombre habría nacido ciego. ¿Se acuerdan de Juan? En el pasaje de Juan. Hay relación siempre entre el pecado y el sufrimiento. Sí, sí hay relación. Pero no siempre es así, porque el aguijón de Pablo, que era un demonio que lo atormentaba, era para mantenerlo estable delante de Dios, como en el caso de Job, en el caso de José, en el caso de Cristo, en el caso de Pablo mismo. Muy bien. A tener a mano David. Debe.
Elifaz, arranca. Bueno, muy buenos días con todos. Me ha tocado ser Elifaz el día de hoy. No Caifás, no, Elifaz. Bueno, quiero dar un argumento bíblico justificando del por qué Elifaz dijo lo que dijo a Job, ¿no? El título que yo le puse a mi presentación fue Exhortación a Job. Y esta es lo que yo quiero decir, dando una breve introducción, es que este es un inicio de un ciclo de un diálogo, ¿no? Que tuvo, se puede decirse, 3 vueltas, ¿no? Y donde Job y sus amigos y cada uno habla, ¿no? Y Job también vemos que responde y se defiende. Esto da un inicio, como vemos, al primero que empieza a abrir la boca, se puede decirse, es Elifaz, ¿no? Teniendo la oportunidad de expresar su opinión con respecto a todo lo que sucedía a Job. Él tenía un pensamiento del por qué pasaban las cosas a Job. Esa era su perspectiva personal, ¿no? Dando un diagnóstico a la fuente de su sufrimiento. Bueno, aquí lo que quiero que vean es que la intención de Elifaz era ayudar a Job, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, quiero que vean que Job tuvo el coraje de confrontar a Job para poder ayudarle, ya que veía en su dolor que era insoportable y sentía la obligación y la preocupación como un amigo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, como amigos, también vamos a hacer lo mismo? Buscando la forma de ayudar, haciendo recordar, lo que quería era hacerle recordar a Job si en algún momento él pudo haber pecado contra Dios, ¿no? Y por ende él estaba padeciendo de este sufrimiento. También vemos que nosotros podemos, por nuestras faltas, pueden pagar también personas allegadas a nosotros, como nuestros hijos en este caso, ¿no? Así que Job podía estar pagando, en este caso, el pecado de sus hijos, ¿no? Que sabemos que sus hijos cometían pecado cuando se reunían y hacían fiestas en su casa, ¿no? Bueno, quiero que vayamos al libro de Job, el capítulo 4, versículos de 3 al 4, donde Elifaz le dice, ¿no? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Vemos aquí que Elifaz conocía muy bien a Job, ¿no? Sabía que él daba aliento a los que perecían, ¿no? Ahora, en este caso vemos que Elifaz quería que aplique su enseñanza en su propia vida, ya que Job había enseñado y consolado a muchos en su tiempo de necesidad. Ahora parece desesperarse en su tiempo de necesidad. Ahora él mismo no está aplicando lo que él predicó, ¿no? Que es que Job viera que estaba siendo incapaz de que él pueda realmente soportar esta carga, ¿no? Ahora, quiero que vayamos ahora a Job 4:6, cuando Elifaz le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio 4:40, dice, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre.
aquí vemos que el Señor nos dice que si hacemos lo que Dios nos ha ordenado en cumplir, Él nos bendecirá y nos guardará de todo mal. Entonces, podemos decir que Elifaz quería hacer ver a Job que su desesperación le había hecho perder la confianza y esperanza en la integridad de sus caminos en el temor de Dios. Ahora podemos ir a Job capítulo 4, versículo del 8 al 9, donde Elifaz explica la posible fuente de los problemas. Cito el versículo, dice: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el espíritu de su furor son consumidos. Ahora, si nosotros hacemos un contraste con el libro de Gálatas 6:7, nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si sacamos conclusiones, podríamos decir que Elifaz trataba de hacerle ver de que Job, que posiblemente sus problemas le han sobrevenido debido a algún pecado de su parte, y que debe confesar y arrepentirse de su pecado para poder ser restaurado. Otra conclusión que me lleva es que Elifaz razonó que Job no se quejaría de esta manera a menos que fuera culpable de alguna manera, que su conciencia culpable era la raíz de su sufrimiento. Al final resultó que esta es una posición falsa. La queja de Job era simplemente el grito de su vida en dolor y no porque Job consciente o inconscientemente entendiera que merecía esta calamidad en su pecado. Bueno, eso sería todo. Gracias.
detallado de capítulo 1 hasta capítulo 17, ¿correcto? Okay. Incluyendo el de hoy. Necesito 2 voluntarios. Escoge un capítulo, un punto, un tema, utilizando, ¿no?, uno de los otros 2 amigos en su argumento. Ahora, no todos se peleen automáticamente. Okay. So, necesito 2 voluntarios para la próxima semana. 1. Todos se me enfermaron. Aparte de David y Tomás. Los tengo que escoger. Ok, muy bien. Ok, está bien, yo entiendo. En ese caso, yo agradezco mucho por María Antonieta, como ella salta, brinca y dice, heme aquí. Yo, mi hija, agradezco. Me impresiona cómo se presta. ¿Okay? Y luego le doy gracias a la hermana Karina porque ella llega con doble personaje aquí. So, para el próximo sábado ya sabéis. ¿Okay? Ok, vamos a cerrar y concluir aquí. ¿Okay? Ahora, no se olvide que ya le mandé otro video y audio de Job, ¿no? Y tú ves que cómo yo entro por otra puerta en los mismos temas de Job. ¿Sí?